Buenas noches, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Contexto Global. Vamos a los titulares. En Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez dio una conferencia de prensa y realizó un balance de las tareas realizadas por el Estado venezolano tras el doble terremoto y las consecuencias del siniestro. Dijo que 19.000 personas se encuentran trabajando en labores de rescate y agradeció la ayuda extranjera. También dijo que los muertos se elevan a 2.595. El precandidato presidencial de la derecha brasileña, Flavio Bolsonaro, le pidió al gobierno de Estados Unidos que suspenda la tarifa de 25% a productos brasileños hasta después de las elecciones de octubre. Según él, mantenerla beneficia políticamente a Luis Ignacio Lula da Silva, quien reaccionó en redes sociales. Y en el Mundial de Fútbol de Norteamérica, Portugal le ganó a Croacia 2-1 en un agónico final. Más temprano, España venció a Austria 3-0. Ambos ganadores se enfrentarán en octavos de final. Comenzamos. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio esta noche una conferencia de prensa en la que hizo un balance de consecuencias y labores tras el trágico doble terremoto ocurrido hace 8 días. Entre otros datos, informó que en La Guaira permanecen trabajando 19.000 personas entre civiles y militares y actualizó la cantidad de víctimas fatales a 2.595. Dijo que se derrumbaron 189 edificios y casi todos los funcionarios del estado de La Guaira fallecieron por los terremotos. Además, comunicó que se establecerá un fondo de reconstrucción con el Fondo Monetario Internacional de $200 millones. Hoy hay en el estado de La Guaira más de 19.000 funcionarios civiles y militares. Al día siguiente se militarizó el Estado justamente para restringir el acceso y que se permitiera a los especialistas de rescate y búsqueda realizar su trabajo. 189 edificios se desplomaron por completo. Imagínense qué angustia. Nosotros también perdimos funcionarios. Y lo trágico, que en el estado de La Guaira casi todos los directores de la gobernación fallecieron. En nombre de nuestro pueblo, en nombre del Estado venezolano, agradezco todas las manifestaciones de apoyo y de solidaridad, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate. Nosotros seguimos en ese proceso, donde el consultor general tenemos puntos activos donde sepamos que hay gente viva. Uno sigue la etapa de búsqueda y rescate, porque allí hay una madre que llora, hay un padre que llora, hay un hermano, una hermana, una abuela, un abuelo, un tío que sufre por ese familiar. Después de 8 días de estar entre los escombros, este jueves los rescatistas pudieron salvar a Hernán Alberto Giles, de 43 años, un sobreviviente de los terremotos en el país el pasado 24 de junio y quien fue hallado en Catiamar, en La Guaira. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Escenas dramáticas, una compleja operación de salvamento llevada a cabo con éxito por un equipo de chilenos, salvadoreños y costarricenses y que ha culminado en el rescate con vida de Hernán Alberto Gil Flores, un guardia de seguridad de 44 años atrapado en el sótano de un centro comercial en La Guaira durante 8 días tras los terremotos dobles del 24 de junio. Encontramos con un rescate muy complejo, quizás el más complejo que ha hecho el Grupo USA Bomberos de Chile, en donde teníamos atrapada una persona en un piso -2, y un edificio colapsado encima de 8 pisos. Logramos hacer un túnel y por medio de ese túnel accedimos exactamente al punto en que se encontraba atrapado y pudimos hacer una perforación, meter una cámara y confirmar efectivamente las señales de vida de que había una persona atrapada en el punto donde habíamos llegado. Un alivio y esperanzas renovadas para su familia. Ya vi un rayito de luz en la oscuridad, a pesar de todo lo que estamos pasando aquí en Venezuela con tantas pérdidas humanas. Y bueno, ahora pues sí estamos tranquilas, con la fe intacta y bueno, agradecida por Dios porque lo mantuvo ahí con vida. Uno de los médicos que atendió a Gil durante su traslado a un centro médico describió como milagro la extraordinaria supervivencia de Gil. Se encontraba en condiciones estables, sus parámetros vitales estaban estables y durante todo el trayecto hasta aquí, hasta la clínica, se mantuvo consciente, orientado, colaborador
e igualmente con sus parámetros vitales dentro de lo normal. Es totalmente un milagro y bueno, por supuesto el trabajo de los rescatistas que lo acompañaron buena parte de ese tiempo, dándole ánimo, dándole hidratación, alimentándolo. Bueno, eso fue también determinante en que el señor se encuentre en estas condiciones. La esperanza de encontrar más supervivientes se desvanece con las horas mientras equipos de rescate trabajan casi sin descanso una semana después de los terremotos. Más de una decena de países enviaron rescatistas a Venezuela para respaldar las labores de búsqueda. La ayuda internacional también llegó por parte de miles de ciudadanos de múltiples lugares del mundo que enviaron suministros para los venezolanos. Y los propios ciudadanos del país se convirtieron en voluntarios para coordinar esas ayudas. Nuestra corresponsal Daniela Zambrano tiene la historia desde un centro de acopio. Y en medio de esta tragedia han nacido cientos de iniciativas de voluntarios, personas dedicadas a distintas profesiones que quieren ayudar. Por ejemplo, donde me encuentro, aquí hay profesionales de organización empresarial, de marketing, organización de bodas que han decidido ayudar recolectando los insumos y llevándolos a donde ellos conozcan que hay la necesidad. Aquí hemos visto, por ejemplo, colchones, pañales, medicinas, sábanas, artículos de higiene personal y todos estos insumos posteriormente son distribuidos. Estos son voluntarios, trabajan con donaciones para que esas donaciones lleguen a los sitios que más se necesitan. Tenemos medicinas. Las medicinas, como ven acá, las hemos tratado de ir organizando, pero también al día con lo que van solicitando la gente. Por ejemplo, hoy necesitaba unas muletas de niños y 2 pares para niños y ahorita tengo 12. O sea, las vamos tratando de llevar a las manos realmente necesitadas. Estamos creando una base de datos con las personas encargadas de cada centro de los recintos o alojamientos que se están formando ahorita para ayudarlos directamente a ellos. Porque bueno, ahorita el tema de La Guaira ya pasa a una segunda fase. Ahora estamos enfocados en los refugios. En distintas plazas y centros deportivos se han instalado centros de acopio donde se está suministrando agua, comida, medicinas a las personas. Sin embargo, se sigue necesitando ayuda. Y la principal preocupación de todos estos ciudadanos es a dónde ir. Piden respuestas para obtener una vivienda. Vamos a Brasil. El senador y precandidato presidencial Flavio Bolsonaro le pidió a Estados Unidos congelar los aranceles que aplica de 25% para productos brasileños. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro le escribió una carta al representante comercial de Estados Unidos, el mismo que propuso aplicar esos impuestos a Brasil, aunque por ahora no están vigentes y el gobierno brasileño espera lograr un acuerdo para el 15 de julio. Luis Ignacio Lula da Silva calificó la acción de traición a la patria. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos amplió. Bueno, la propuesta es aplazar la entrada en vigor de esos aranceles 180 días, 6 meses, lo que viene a ser después de las elecciones presidenciales de octubre. Y la razón es clara. Flavio Bolsonaro está muy preocupado con las encuestas. La última de Atlas Intel muestra que su contrincante Lula tendría 10 puntos más en la primera vuelta si las elecciones fuesen, por ejemplo, este fin de semana. Y además, su situación está aún más delicada después de la pelea que se ha producido con Michelle Bolsonaro, la esposa de su padre, que le lleva solamente un año menos, y ha sido una pelea muy grande. De hecho, Michelle no quiere participar en su campaña electoral y entonces Flavio se da cuenta de que desde el inicio de los aranceles la reacción de Lula ha sido muy positiva en el sentido de defender la soberanía de Brasil y hacer un trabajo diplomático que le ha rendido un remontar en las encuestas y en los sondeos de opinión. Entonces, por esta razón, ha intentado aplazar la entrada en vigor de esos aranceles. 1000 días se cumplen este jueves desde los ataques de Hamas en contra de Israel el pasado 7 de octubre del 2023. Ese día el grupo islamista mató a cerca de 1.200 personas y secuestró a otras 251. A propósito de la fecha, en distintos puntos de Israel se realizaron actos de conmemoración, empezando a las 6:29 de la mañana, hora local, cuando comenzaron los ataques de Hamas. De otro lado, hubo protestas en contra de la gestión por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu y de la inteligencia militar durante la embestida. Además, en esas manifestaciones se rechazaron los ataques que Israel lanzó posteriormente contra la Franja de Gaza y los palestinos.
Hoy se cumplen 1000 días del 7 de octubre y nosotros, la familia, seguimos esperando respuestas. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Y esperamos que el gobierno investigue aquel terrible día de la masacre. Como dije, han pasado 1000 días y aún no tenemos respuestas sobre cómo sucedió, por qué sucedió y cómo fue posible que perdiera a mi hijo allí, en el Festival Nova. El Vaticano excomulgó a 6 obispos de la ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X. También advirtió que cualquiera que se adhiera formalmente a este grupo católico separatista sufrirá el mismo destino. Esto ocurre un día después de que el colectivo tradicionalista consagrara a 4 nuevos obispos, desafiando abiertamente un llamado del Papa León XIV a desistir y profundizando una división que se remonta a 1988. Aquí les tenemos la historia. Fue una misa de 5 horas en latín y llena de rituales en la que el pasado miércoles 4 nuevos obispos fueron consagrados por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en desafío al Papa León XIV. Un acto de insubordinación que llevó a que el Vaticano los excomulgara un día después. La Santa Sede declaró que la fraternidad había creado un cisma dentro de la Iglesia Católica. No, lo esperábamos, pero nos decepciona que el actual Papa no siga el ejemplo de su predecesor. Él nos había dado el poder de la confesión, había pedido a los estudiantes que lo recibieran en las bodas. No entendemos por qué el sucesor no hace lo mismo. El grupo ultraconservador fue fundado en 1970 en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II. Este celebra su misa en latín y rechaza la libertad y el diálogo interreligioso. No hay absolutamente nada cismático, nada contrario a la Iglesia en lo que estamos haciendo. Realmente lo hacemos por preocupación. Esperamos que algún día el Papa lo comprenda. Para nosotros, ser cismáticos es lo peor que podría pasarnos. Preferiríamos morir antes que ser cismáticos. La excomunión alcanza a los obispos recién ordenados y a los 2 obispos ya existentes que presidieron la ceremonia, así como a quienes se adhieran formalmente al grupo. El evento se llevó a cabo en Suiza y reunió a 15,000 fieles. Realmente me gusta la forma en la que hacen las cosas. Siento que estoy en un camino más seguro hacia el cielo. La continuidad de la tradición. Es la continuación de la tradición católica y tuve la suerte de estar aquí hace ya 38 años, cuando tuvo lugar la primera consagración. Y creo que es muy importante que exista continuidad. Las consagraciones representan un golpe para el Papa León XIV, quien ha tendido puentes hacia el ala conservadora de la Iglesia. Es la segunda vez que el grupo es excomulgado, la sanción más severa dentro de la Iglesia Católica. La primera fue por consagrar obispos en 1988 antes de ser readmitido en la comunión de la Iglesia en el año 2009. En el sur de Francia, los bomberos han estado luchando contra incendios forestales avivados por fuertes vientos pocos días después de que el país sufriera una ola de calor sin precedentes. Casi 3,000 personas tuvieron que ser evacuadas de varios campings y negocios, así como varias localidades, después de que un incendio se desatara en Saint-Marie-la-Mer y se extendiera hasta Canet-en-Roussillon el jueves, según informaron bomberos y el prefecto de los Pirineos Orientales. Ampliamos en el siguiente informe. Más de 900 hectáreas se quemaron en menos de 24 horas en esta región del sur de Francia, cerca de la frontera con España. Cuando iba por la carretera, el fuego acababa de empezar detrás de la colina y en 2 horas ya estaba aquí. Tengo un tractor que todavía estoy pagando y se ha quemado. Lo he perdido todo. Las llamas se propagaron rápidamente, avivadas por los fuertes vientos y la sequía, tras las olas de calor de mayo y finales de junio. Nos enfrentamos a condiciones muy desfavorables, con temperaturas superiores a 34 grados Celsius, un 20% de humedad y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y 75 kilómetros por hora. Otros incendios se declararon el miércoles, incluidos 2 en las afueras de Marsella, donde el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, celebró una reunión de emergencia el jueves por la tarde. Advirtió que los incendios de este año habían comenzado inusualmente pronto. Se han adelantado entre 15 días y 2 semanas con respecto al periodo habitual. Ya hemos visto casi 7,000 incendios forestales desde el inicio de la temporada, con 8,700 hectáreas quemadas, 1,200 de ellas solo ayer, no muy lejos de aquí. El Servicio Meteorológico francés ha advertido que otra ola de calor extremo podría azotar el país la próxima semana. Y en el Mundial de Fútbol de Norteamérica, Portugal le ganó a Croacia 2-1 en un agónico final. Cristiano Ronaldo convirtió un gol de penal y empató el partido, mientras que Gonzalo Ramos hizo el gol de la victoria en el minuto 94.
En esta fecha también España se clasificó a octavos de final tras vencer con goleada a la selección de Austria 3-0. La Roja apenas encontró resistencia en el equipo austriaco, bien organizado en defensa, pero con problemas a la hora de llegar a la portería de Unai Simón. Queda pendiente esta noche la definición del partido entre Suiza y Argelia. Hasta aquí el informativo. Sigue en France 24.